Tengan ustedes, querida audiencia, muy buenas tardes. Hoy, 15 de enero del 2020. Y sean, como siempre, bienvenidos a nuestro canal De lo conocido a lo desconocido, con la obra del maestro Samael Aun Weor, Psicología Revolucionaria. Aprovechamos también la oportunidad para agradecer a los medios que nos permiten llegar hasta ustedes. Hoy estudiaremos el capítulo 14, Pensamientos negativos. Heriberto estará con ustedes para la introducción y la lectura, y estaré nuevamente con ustedes para la reflexión. Muy buenas tardes, estimados amigos. El libro de Psicología Revolucionaria es la obra cumbre del trabajo interior. Con ella el maestro Samael sintetiza magistralmente el trabajo que todo estudiante debe realizar sobre sí mismo, para pasar por una profunda transformación psicológica. Cada uno de estos capítulos son temas de estudio y análisis para estudiarlos profundamente. Meditar, porque ahí es donde está la comprensión de lo que tenemos que hacer para lograr nuestro cambio interior y poder encarnarlo. Lo que tenemos que hacer es quitar lo que agota, lo que consume, lo que marchita, lo que destruye nuestro organismo, y eso no es físico, es totalmente psicológico. El capítulo para el día de hoy es el capítulo 14, los pensamientos negativos. Pensar profundamente y con plena atención resulta extraño por esta época involutiva y decadente. Del centro intelectual surgen diversos pensamientos provenientes no de un yo permanente, como suponen neciamente los ignorantes ilustrados, sino los diferentes yoes en cada uno de nosotros. Cuando un hombre está pensando, cree firmemente él en sí mismo y por sí mismo está pensando. No quiere darse cuenta el pobre animal mamífero intelectual que los múltiples pensamientos que por su entendimiento cruzan tienen su origen en los distintos yoes que llevamos dentro. Eso significa que no somos verdaderos individuos pensantes. Realmente todavía no tenemos mente individual. Sin embargo, cada uno de los diferentes yo que cargamos dentro usa nuestro centro intelectual, lo utiliza cada vez que puede para pensar. Absurdo sería, pues, identificarnos con tal o cual pensamiento negativo y perjudicial, creyéndolo propiedad particular. Obviamente, este o aquel pensamiento negativo proviene de cualquier yo que en un momento dado ha usado abusivamente nuestro centro intelectual. Pensamientos negativos los hay de distintas especies: sospecha, desconfianza, mala voluntad hacia otra persona, celos pasionales, celos religiosos, celos políticos, celos por amistades o de tipo familiar, codicia, lujuria, venganza, ira, orgullo, envidia, odio, resentimiento, hurto, adulterio, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente son tantos los defectos psicológicos que tenemos que aunque tuviéramos paladar de acero y 1000 lenguas para hablar, no alcanzaríamos a enumerarlos cabalmente. Como secuencia o corolario de lo antes dicho, resulta descabellado identificarnos con los pensamientos negativos. Como quiera que no es posible que exista efecto sin causa, afirmamos solamente que nunca podría existir un pensamiento por sí mismo por generación espontánea. La relación entre pensador y pensamiento es ostensible.
Cada pensamiento negativo tiene su origen en un pensador diferente. En cada uno de nosotros existen tantos pensadores negativos cuantos pensamientos de la misma índole. Mirada esta cuestión desde el ángulo pluralizado, pensadores y pensamientos, sucede que cada uno de los yoes que cargamos en nuestra psique es ciertamente un pensador diferente. Incuestionablemente dentro de cada uno de nosotros existen demasiados pensadores. Sin embargo, cada uno de estos, a pesar de ser tan solo parte, se cree el todo en un momento dado. Los mitómanos, los ególatras, los narcisistas, los paranoicos nunca aceptarían la tesis de la pluralidad de pensadores, porque se quiere demasiado a sí mismo y se sienten el papá de Tarzán o la mamá de los pollitos. ¿Cómo podrían tales gentes anormales aceptar la idea de que no poseen una mente individual, genial, maravillosa? Sin embargo, tales sabiondos piensan de sí mismos lo mejor y hasta se visten con la túnica de Aristipo para demostrar sabiduría y humildad. Cuenta por ahí la leyenda de los siglos que Aristipo, queriendo demostrar sabiduría y humildad, se vistió con una vieja túnica llena de remiendos y agujeros. Empuñó la diestra el bastón de la filosofía y se fue por las calles de Atenas. Dicen que cuando Sócrates lo vio venir, exclamó a gran voz: «Oh Aristipo, se ve en tu vanidad a través de los agujeros de tu vestidura». Quien no vive siempre en estado de alerta novedad, alerta percepción, pensando que está pensando, se identifica fácilmente con cualquier pensamiento negativo. De resulta de esto, fortalece lamentablemente el poder siniestro del yo negativo, autor del correspondiente pensamiento en cuestión. Cuanto más nos identificamos con un pensamiento negativo, tanto más esclavos seremos del correspondiente yo que caracteriza. Con respecto a la gnosis, al camino secreto, al trabajo sobre sí mismo, nuestras tentaciones particulares se encuentran precisamente en los yoes, que odian la gnosis, el trabajo esotérico, porque no ignoran que su existencia dentro de nuestra psique está normalmente amenazada por la gnosis y por el trabajo. Esos yoes negativos y pendecieros se apoderan fácilmente de ciertos rollos mentales almacenados en nuestro centro intelectual y originan secuencialmente corrientes mentales nocivas y perjudiciales. Si aceptamos estos pensamientos, esos yoes negativos que en un momento dado controlan nuestro centro intelectual, seremos entonces incapaces de librarnos de sus resultados. Jamás debemos olvidar que todo yo negativo se autoengaña y engaña. Conclusión, miente. Cada vez que sentimos una súbita pérdida de fuerza, cuando el aspirante se desilusiona de la gnosis, del trabajo esotérico, cuando pierde el entusiasmo y abandona lo mejor, es obvio que ha sido engañado por algún yo negativo. El yo negativo del adulterio aniquila los nobles hogares y hace desgraciados a los hijos. El yo negativo de los celos engaña a los seres que se adoran y destruye la dicha de los mismos. El yo negativo del orgullo místico engaña a los devotos del camino y estos, sintiéndose sabios, aborrecen su maestro o lo traicionan. El yo negativo apela a nuestras experiencias personales, a nuestros recuerdos, a nuestros mejores anhelos
a nuestra sinceridad y, mediante una rigurosa selección de todo esto, presenta algo en una falsa luz, algo que fascina y viene el fracaso. Sin embargo, cuando uno descubre el yo en acción, cuando ha aprendido a vivir en estado de alerta, tal engaño se hace imposible. A continuación, Estela María, con un tratado muy especial que tenemos para el día de hoy, y ante todo, lo que necesitamos es poner en práctica toda esta lectura de este libro y estas enseñanzas magníficas que nos ha dejado el maestro Samael Aún Weor para nuestra edificación espiritual. Claro que sí, muy hermoso el capítulo. Tenemos que aceptar que los pensamientos, sentimientos y acciones no surgen de nosotros, sino de nuestros agregados psíquicos. De ahí que debemos autoobservarnos para poder detectarlos, analizarlos, estudiarlos, comprenderlos y eliminarlos mediante la acción del observador y el observado. Cada defecto tiene un interés particular, busca una acción y nos convence a través de un pensamiento. De repente, la gula nos empieza a decir: ya estás cansada, necesitas algo de comer, quiero un dulce o un pastel. Ese pensamiento, aparentemente tan inocente, puede estar haciendo una proyección de la gula. Así es. Otro ejemplo, la ira. Nos dicen algo que no nos gustó. Nos identificamos con una emoción negativa y viene la reacción a través de un ego que se llama ira, que fue herido en su amor propio y nos dice: fíjate qué barbaridad lo que te acaban de decir, y cómo es posible que te quedes callado y no contestes nada. Tienes que contestar algo, porque si no contestas, si no dices algo ahora, mañana te van a decir algo peor. Entonces, la mente empieza a convencer, la mente nos empieza a convencer creyendo que somos nosotros, y ese pensamiento negativo produce una acción negativa en nosotros con consecuencias no muy favorables. Si no nos disociamos de la mente inferior, de los pensamientos negativos obviamente, nos lleva a cometer errores irreparables. Tenemos que mantener un trabajo interno permanente, porque lo que normalmente hacemos es acusarnos los unos a los otros, y el trabajo es acusarnos a nosotros mismos. Si entendiéramos esto, deberíamos actuar correctamente. Detectaríamos que son intrusos los que nos están usando y evitaríamos que nos hicieran daño. Este trabajo es muy particular. El camino lo debemos realizar cada uno interiormente. Tenemos que aprender a pensar profundamente y con plena atención. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo estoy actuando? Debemos vivir el instante, el aquí y el ahora. Reconocer que somos multiplicidad de yoes y que son ellos los que piensan por nosotros. Aceptaríamos lo que dice el maestro, abre comillas. Esto significa que no somos verdaderos individuos pensantes. Realmente todavía no tenemos mente individual, cierra comillas. Y menos vamos a pensar profundamente y con plena atención
porque no hemos desarrollado el sentido de la autoobservación. Pese a que ya sabemos y aceptamos que los yoes son los que usan abusivamente nuestros tres cerebros, intelectual, emocional y motor instintivo sexual, estamos tan dormidos, tan hipnotizados, que nos dejamos manipular y no trabajamos correctamente en nuestra autoobservación psicológica. Este trabajo psicológico requiere de muchísima fuerza, de la fuerza de voluntad, y la voluntad viene del amor. ¿Y por qué del amor? Porque el amor es el sumum de la sabiduría. Tenemos que darle esa sensación, ese gusto por el trabajo si queremos de verdad realizar un cambio radical. Y esto indica compromiso con el ser y poder degustar el trabajo psicológico. Tenemos que estar en alerta novedad, saber combinar los estados interiores con los eventos exteriores en forma correcta para saber vivir la vida inteligentemente. Si somos conscientes de realizar un cambio radical, el resultado sería trabajar en la muerte del ego para poder avanzar en el nivel del ser y evitar seguir fortaleciendo, engordando, enrobusteciendo los agregados psicológicos con ese sabor vida, envueltos en el placer, en el gusto y distraídos en este mundo. En resumen, los pensamientos negativos son yoes. Somos instintivamente animalescos. El fracaso nuestro es porque no examinamos los estados cuando estamos frente a un evento. Cuando nos habla el maestro que cuando los múltiples pensamientos que por el entendimiento cruzan, nos habla de que el entendimiento es una función del cerebro humano, que utiliza la mente para elaborar el pensamiento. Los pensamientos negativos se aprovechan de ciertos rollos mentales, es decir, de los recuerdos. Por ejemplo, hace más o menos 10 años le hice un préstamo a alguien y no me lo ha pagado. Viene a la mente ese recuerdo. ¿Verdad que fulanito me debe esa plata y no me la ha devuelto? Y ni siquiera me llama, no ha vuelto a decir nada. Comienzan los recuerdos y los aumentamos. Este sí que es, y tan necesitado que se veía. Y te pago rápido, me dijo, y no te preocupes que no te quedó mal. Y resulta que hasta ese momento estuve bien, y con el recuerdo me cambió el aspecto. Ya viene la rabia, ya llegan los egos del orgullo, de la ira, ya viene el reclamo y lo que hago es ponerme mal y no soluciono que me paguen. No arreglo el problema y lo que hago es llenarme de negatividad. Y así sucesivamente, lo que hacemos es meternos en unos rollos que no tienen ni cabeza ni cola. La mente juega con frecuencia malas jugadas. Tenemos que estar alertas, evitar los egos del miedo, porque nos pueden hacer malas jugadas. La mente se aprovecha de nuestros miedos, de nuestros recuerdos, de nuestros traumas, de nuestras debilidades, para sacarnos del camino, porque los egos saben que cuando estamos en estos estudios están mortalmente amenazados, están en peligro de muerte y hacen hasta lo imposible para que no avancemos. El arte del engaño es otra triquiñuela del ego,
basado en los recuerdos y experiencias de las vidas pasadas y de la vida en que estamos. Saca falsas deducciones, resultados que toma como buenos, hace una asociación de ideas y toma la proyección de eso como real. Esto se usa en la psicología de la publicidad. Como somos inconscientes de las asociaciones que hace la mente, nos volvemos consumidores de un producto. Este tipo de asociaciones egoicas están hoy en día estudiadas en el marketing y la publicidad, porque se maneja a un nivel no consciente e induce a la persona a una acción, y eso es lo que hace el ego. Es como una mala publicidad dentro de nosotros. Nos controla de esa manera para obtener su beneficio, es decir, para obtener su alimento. Son 49 niveles del subconsciente. Por eso tenemos que aceptar nuestra realidad y luchar contra esto, porque también tenemos la contraparte que es el ser interior, pero aceptando la realidad del punto de partida, la cual es la multiplicidad y la imperfección en que nos encontramos. Si tenemos claro este capítulo, no debemos identificarnos con ningún pensamiento negativo, porque si lo hacemos, si le sacamos gusto a los pensamientos negativos, le estamos dando gusto a lo que llamamos sabor vida y no al sabor trabajo. Así es. Lamentable, lamentable. De todas maneras, pues esto hay que estudiarlo palabra por palabra, frase por frase, analizarlo, desmenuzarlo, practicarlo y encarnarlo. De verdad que el trabajo es arduo, porque es que uno no se imagina que tenga tantos demonios adentro. Y los pensamientos negativos nos absorben constantemente y nos destruyen nuestra forma de vivir y de actuar y de pensar. Por eso aconsejan los maestros, ya voy entendiendo, que es mejor no pensar. Por eso la meditación, tratar de tener la mente en blanco, que es pues muy difícil en el medio que nos encontramos. Y sobre todo en esta parte occidental que no nos han enseñado estas culturas tan lindas. Pero bueno, por algo tenemos que empezar. Bueno, querido público, esperamos que haya sido de provecho este capítulo para ustedes, porque para nosotros ha sido bastante cuestionable. Nos veremos el próximo 22 de enero por el canal de Lo Conocido a lo Desconocido. Que pasen una buena tarde. Muy buenas tardes y nos veremos en el próximo video y que Dios los bendiga. Hasta pronto.